Hola José, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, llegando a casa. Ujú. Bueno, José, ¿qué dices si iniciamos con la entrevista programada el día de hoy? Ah, claro, por supuesto. Ok, antes de iniciar con la primera pregunta, puedes hacer una pequeña presentación, José, tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde eres y hace cuánto egresaste de la universidad. Sí, bueno, mi nombre es José Antonio Ulloa. Tengo 23 años. Nada, mentira. Ya estoy cumpliendo los 30. Acá, ya casi. Nada, voy a cumplir los 30. Eh, Egresé en el 2017 como licenciado en terapia ocupacional. ¿Y qué más? Ah, ¿de dónde eres? Nada más te faltó. Ah, ¿de dónde soy? Cierto. Soy de Venezuela, solo que, bueno, ya tengo unos 3 años residenciado acá en Ecuador. Ujú. Va, va. Bueno, la dinámica de estas entrevistas es también para que los nuevos estudiantes de, ya sea de fisioterapia o terapia ocupacional, conozcan el proceso por el que pasaste o cómo te fue en la uni, ¿no? Pero antes de llegar a la parte universitaria, quisiera saber, ¿cómo fue tu elección de la licenciatura, José? ¿Ya tenías alguna idea de qué era fisioterapia ocupacional o algo así? No, verás, creo que me pasó como a muchos terapeutas ocupacionales que, bueno, yo inicié estudiando ingeniería mecánica, estuve como un año, salí súper joven del colegio, del liceo, y bueno, luego de un año me di cuenta que no era lo mío, entonces estuve como un año completo decidiendo, trabajando, hice algunos cursos en el área de salud, de hecho tengo un técnico en enfermería, ¿ok? Ujú. Y de allí postulé, porque estaban los programas nacionales de formación, y postulé, pues allí hacen selecciones de carrera según el promedio que tengas según tu colegiatura, y pues quedé en el área de terapia ocupacional, ni idea de lo que era en ese momento, obviamente me tocó Ujú. investigar, y supe que estaba ligada al área de la rehabilitación, y como pertenecía al gremio de la salud, pues era lo que quería en ese momento, ¿no? Pertenecer al gremio de la salud y pues simplemente quedé a presentar pues el trayecto inicial o el propedéutico y pues bueno, nada, allí me enamoró la carrera. Ujú. Y creo que es frecuente, ¿no? A veces, también las personas que he tenido con invitadas siempre dicen, ¿no? Que a los 18 o 19 años, cuando terminas el colegio, pues todavía no sabes qué estudiar, ¿no? O a qué dedicarte el resto de tu vida. No, yo salí súper joven, yo salí a los 16 años. Y Ah, claro, órale. sí, yo salí a los 16 años y claro, la carrera de ingeniería era obviamente inducida por mis padres en ese momento y pues claro, no encajé. De hecho, la diferencia fue enorme. O sea, cuando analizo en cómo me iba mi desempeño a nivel académico en la ingeniería y luego cuando llegué en mi primer año de formal de terapia ocupacional, o sea, mi desempeño era completamente diferente. O sea, ya me veía muy motivado por la carrera. Ujú. Ujú. Órale, José. Y también eso, ¿no? Que decías que ya venías también de una ingeniería, pasar a hacer el cambio, ¿no? De un área de licenciatura de ingeniería es un poquito compleja, ¿no? Sí, y bueno, y también, bueno, no sé si le pasó a alguien, porque claro, en ese momento estamos hablando del 2012, si no me equivoco, Ujú. por lo menos en Venezuela no era tan conocida la disciplina. Entonces, claro, yo vengo de una familia que algunos son ingenieros, otros trabajan en la parte ganadera, todo esto, y sobre todo el campo, ¿sí? Entonces, claro, ellos ni idea de qué era esa carrera. Ujú. Entonces, bueno, tuve que motivarme solito por ese lado. Ujú. Oye, también me hiciste recordar un punto bastante frecuente. Bueno, yo soy acá de Oaxaca, México, y como tal, a veces, bueno, preguntan qué hace un fisioterapeuta, ¿no? Y a veces tienen menos idea de lo que hace un terapeuta ocupacional como tal. Y tú dices que iniciaste en 2012, ¿no? También no era tan conocida. No, no.
Sí, o sea, realmente yo me enfrentaba a diario cada vez que me preguntaban a qué me Ujú. dedicaba o qué estaba estudiando y ni idea, o sea, siempre era como el mismo discurso, obviamente repetir el mismo discurso siempre, incluso llegué a recibir comentarios como, por ejemplo, si eso realmente se estudia o por qué. Incluso, bueno, llegué a recibir comentarios que me decían, oye, ¿y eso lo estudia un hombre? O sea, imagínate, a ese punto de discriminación llegué a recibir en ese momento. Ujú. Y es bastante frecuente, ¿no? Que te digan, tú también das masaje o te relacionan con ese punto. Claro. Ujú. Claro, sin Va. embargo, allí, digamos que no, porque verás, antes de desempeñarme en el área de terapia ocupacional, yo me desarrollé como masajista. De hecho, ese Ujú. fue como mi primer acercamiento a un tema de atención, ¿ok? Al usuario. Y bueno, ya llevo casi una década dedicándome al masaje, o sea, hoy día soy masajista profesional, aparte Ujú. de licenciatura. Y claro, siempre, esos comentarios siempre vienen, ¿no? Tú eres el que das masaje, incluso en el área de fisioterapia. Sin embargo, claro, en una práctica, o sea, en una disciplina donde tienes todo un mundo de intervención, y claro, el que es profesional en el área de fisioterapia, en el área de terapia ocupacional, sabe, o sea, sabe sobre lo que es el análisis de la funcionalidad, del movimiento, del quehacer, de las actividades de la vida diaria. Entonces, claro, que solamente te relacionen con una práctica puede ser ofensivo. ¿Sí? Hay personas que lo toman así, puede ser ofensivo. Ujú. Sin embargo, bueno, el área o la práctica del masajista profesional o del terapeuta manual, como lo llaman en otros países, ¿ok? También es una disciplina que se estudia, o sea, que se estudia, o sea, no es fácil, más que algo que lo relacionen a la salud, es básicamente un servicio al usuario, es una experiencia que vive el usuario, ¿ok? Y claro, el que se dedica a eso tiene que fajarse porque realmente, o sea, no es algo que todo el mundo desarrolle. Y por eso siempre he respetado, claro, y voy a respetar también la práctica, precisamente por eso, porque es algo que tiene por la cual formarse, ¿no? Ujú. Ujú. Órale, también como que tienes un perfil bastante completo, ¿no? Es que estudiaste algo de enfermería, eres masajista y después terapeuta ocupacional, como que complementa bastante el área. Sí, claro, porque, o sea, ese año porque la verdad te quedé como estaban los programas de formación. Ujú. Eh, Eso sí, en ese tiempo solo podías postular una vez al año. Ujú. Si no postulabas en ese tiempo, básicamente, o sea, no podías entrar a universidades públicas, ¿ok? Porque solo el programa de formación podía dar cupos a las universidades públicas. Entonces, claro, Ujú. yo en ese momento salí de la universidad donde me encontraba estudiando la ingeniería y claro, salí como en intermedio, ¿sí? Entonces quedé como en el aire y yo dije, no, o sea, tengo que dedicarme a hacer algo porque si no me voy a poner frío acá y por eso empecé a hacer talleres, cursos, trabajé. Ujú. Órale, eso está súper bueno. Ya que estamos comentando en ese punto, ¿no? De cómo elegiste, probaste también en cuanto al área de la salud. Coméntanos cómo fue los primeros semestres o el primer año de terapia ocupacional, José. Durísimo, durísimo, porque claro, yo venía ya con una rutina laboral, ¿sí? Obviamente me emocionó muchísimo el momento en que ya logré ingresar a la universidad. Entonces, claro, tenía que dividirme ese tiempo entre la universidad, el trabajo y claro, el primer año, a pesar de que fue duro, también fue súper genial porque pude consolidar con compañeros que hoy día son colegas, son mis amigos, ¿ok? Son Ujú. casi que mis hermanos de la universidad. Hoy día, aunque sea poco por obviamente las obligaciones que tenemos diarias, todavía tenemos comunicación. Y claro, fue una larga amistad durante todo ese tiempo, o sea, lo que duró la carrera, ¿ok? Y claro, fuimos como esos obstáculos que se presentan en la universidad, ¿sí? O sea, del día a día,
con la relación de amistad fuimos poco a poco superando. ¿Ok? Poco a poco superando, nos dábamos apoyo, vamos, adelante. Sí, eso lo comento, ¿no? Que tal vez el primer año es como de filtro, ¿no? O de adaptación para los que están iniciando la licenciatura. Y como dices, se te hizo un poquito más complicado. Yo valoro bastante a los estudiantes que van a la uni y trabajan. Yo tuve varios compañeros así y dije, órale, ¿cómo se organizan? Y pues además de eso, echarle ganas a la uni. Sí, sí, es que, o sea, realmente es bastante difícil. Claro, yo llego a un punto en que ya los tiempos no me daban, ¿ok? Para Ujú. poder trabajar. De paso que vivía lejos de la universidad. O sea, me tocaba levantarme, que si 4 de la mañana para estar en el transporte a las 5 y poder trasladarme. O sea, sí era una travesía, ¿ok? Pero bueno, estaba contento porque realmente estaba en el lugar que quería. Ujú. Ahora, ¿qué dices que llevabas esa modalidad, ¿no? De combinabas trabajo y universidad. ¿Cómo fueron las primeras o cómo viste las materias en el primer año, José? Anatomía, fisiología, esos temas de tronco común. Sí, verás, claro, cuando el primer año es donde ves todos los módulos básicamente de iniciación, cuando empiezas a comprender cómo funciona el cuerpo humano, ¿ok? Y eso, claro, es bastante difícil, uno que no tiene tanto relación con el área de la salud, o sea, prácticamente estás ante algo nuevo, ¿ok? Entonces, sí, al inicio fue como todo, un proceso donde pocas horas de sueño, había que estudiar hasta muy tarde, ¿ok? Pues los parciales eran una locura, ¿sí? Pero era lo que te comentaba antes. Tenía un muy buen grupo de trabajo, ¿ok? Toqué con la suerte de tener colegas que venían de un técnico, ¿ok? Hay personas que vienen de los colegios, estudian el técnico en ortoprótesis y esto, y entonces tenían ya como un poquito más de conocimiento y pues ahí nos complementábamos, estudiamos afuera, ok, vamos a explicar esto. Así hacíamos para poder sobrellevar el tema de las asignaturas. Ujú. Y comentaste también otro punto que algo que sucedió similar en mi universidad, porque yo, bueno, salí del colegio como tal con el área de enfoque de informática y todo eso, pero tenía compañeros que ya venían del área de la salud, ¿no? Que tenían ciertos temas en su colegio, pues y ya llevaban un poquito más de avance. Y eso creo que les ayudó bastante, ¿no? Claro, sí, o sea, totalmente. Cuando, o sea, incluso tengo un colega que era súper bueno para el área de anatomía. O sea, era Ujú. prácticamente tenía un don. O sea, realmente, o sea, el compendio de anatomía se lo sabía a uno. Claro, también viene, su mamá estudia en el área de la medicina, o sea, se desempeña en el área de medicina, y pues, claro, tenía ese conocimiento muy fresco y realmente, por lo menos en lo particular, me ayudó muchísimo, muchísimo. Aprendí mucho. Buenos saludos a Abraham Morales, colega, licenciado Ujú. hoy día. Y recalcas eso, ¿no, José? De los compañeros y los amigos que hiciste en la uni. Yo a diferencia de ti, y en los primeros semestres casi era más individual. Yo iba a la biblioteca a leer nada más y ya fue creo que a mitad de la licenciatura cuando sí conocí a mis amigos. Y eso está chido, ¿no? Esa es la dinámica de tener una retroalimentación con los demás. Sí, sí, incluso en el primer año ahí estuvimos formando en conjunto con el grupo el Consejo Estudiantil de Terapia Ocupacional, recuerdo. Era el primer consejo estudiantil que se formaba, o sea, de informalidad. Era el primer Ujú. consejo estudiantil de la universidad. Y claro, tratábamos era de esto, ¿no? De compenetrarnos, de ayudar, de ver qué podíamos hacer, y eso nos hizo mucho bien en la universidad para poder solventar tanto las condiciones internas de las instalaciones, de las dotaciones, como a nivel de desempeño académico. Ujú. Entonces sí, eras bastante activo en la uni, José, dices que pues compensabas todo, ¿no? Te organizabas bien y estabas como en ciertas actividades que mejorarán la licenciatura.
Sí, 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 claro. Ujú. Órale. Otro punto que también me gusta tomar ya estando en la universidad, sé que terapia ocupacional tiene toda una fase teórica, ¿no? Para que sepas, como decías, ¿no? Todo lo del cuerpo humano, pero también llegamos a una fase práctica. ¿Recuerdas cómo fue ese periodo, José? Sí, verás, en el contenido programático de la universidad, pues ahí comprendíamos prácticamente por trimestre, Ujú. teníamos una práctica profesional. Entonces, digamos que tuvimos la oportunidad de pasar por muchas prácticas durante pues, nuestro proceso académico, tanto del área de traumatología, como el área infantil, como el área psiquiátrica infantil, el área de geriatría, el área de neurología, por ejemplo. O sea, sí tuvimos muchas, muchas prácticas. Claro, al momento era un poco, digamos que nos bajaba el ánimo porque no sé si les pasa, ¿ok? A mí me pasaba mucho que, claro, cuando llegabas al centro, ¿ok? De Ujú. atención, digamos que ya atendías a los usuarios que estaban, digamos que ya en un proceso, ya estaban avanzados. Yo me desesperaba mucho porque sí quería como esa atención desde el inicio, o sea, y ver su progreso y ver hasta dónde podía llegar. Entonces, claro, eso no lo podíamos hacer porque prácticamente teníamos entre 3 a 4 semanas en el área de práctica, ¿sí? Y luego Ujú. ya teníamos que salir para continuar nuestro trimestre y avanzar hacia otras prácticas. Pero, o sea, para mí todas las experiencias fueron muy lindas, ¿ok? Fueron también frustrantes porque, como todo, uno está en un proceso de aprendizaje y sobre todo uno está madurando el carácter, o sea, en prácticas profesionales uno madura el carácter, ¿ok? Y te enfrentas a una realidad que no es la tuya directamente, pero o sea, te retroalimenta, por lo menos a mí me retroalimentaba muchísimo, ¿ok? Ujú. Y entonces, claro, uno enseñaba a valorar, ¿no? Esas pequeñas cosas de precisamente de la ocupación. Ujú. Por lo menos a mí me marcó muchísimo el área psiquiátrica, ¿ok? Nosotros estuvimos Ujú. haciendo internado en el área psiquiátrica y claro, cada historia que podías observar allí era, o sea, eran historias de vida que tú decías, wow, o sea, esto no lo hubiese vivido en una ingeniería, por ejemplo. Ujú. Sí, y eso que comentas, ¿no? De que es como que te forma el carácter, porque en unos años te da la idea, ¿no? De cómo estarás trabajando, cómo estarás guiando a los nuevos alumnos, ¿no? Que también pasan a rotaciones. Otra cosa, ¿recuerdas exactamente tu primera rotación o tu primer paciente como tal, José, que en prácticas? Sí, de hecho, mi primera práctica, o sea, como estudiante, fue en el área psiquiátrica. Era un área geriátrica y funcionaba como psiquiátrico, ¿ok? A larga estancia. Y claro, recuerdo el grupo como tal, o sea, recuerdo las entrevistas que hicimos, recuerdo las psicoeducaciones que hicimos, incluso recuerdo nuestra, nuestra supervisora, ¿ok? En ese momento que nos ayudó muchísimo. Saludos a Tania Salón, que ella de verdad nos ayudó mucho en esas prácticas. Y claro, era nuestra primera experiencia, ¿ok? Como practicantes del área de terapia ocupacional. Pues fue bonita la experiencia con tanto con el personal como con todos los usuarios. Ujú. Órale, y llegaste a un área en el que, aparte de ser nuevo, era un poquito desconocido, ¿no? Y también es un poquito difícil la interacción con ese tipo de pacientes, los psiquiátricos. ¿No es así, José? Disculpa. Me refería a la interacción que tienen con el paciente psiquiátrico, que es un poquito más complejo. Claro, es un poco más complejo. De hecho, tienes que, o sea, estudiar mucho, ¿no? Sobre todo el área de las psicofunciones, interactuar, ¿no? Con el paciente que a diario está allí. O sea, el paciente prácticamente, los usuarios están a diario allí. Pues claro.
por lo menos anteriormente, y es algo que hemos luchado muchísimo, o yo por lo menos lo recalco mucho, sobre todo cuando hago algunas capacitaciones para los estudiantes que a veces me piden, porque ¿qué pasa? A veces en los centros donde se maneja masa, ¿ok? Donde se manejan grupos, ¿ok? A veces se pierde mucho la interacción individual, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, hay que hacer actividades grupales, vamos a hacerlo todos, reúnanse, repartan las actividades y así. Entonces, claro, se pierde un poco lo que es la interacción mano a mano y eso lo fui comprendiendo en el tiempo. En el momento, claro, era lo que la demanda que había, o sea, y uno tenía que básicamente cumplir con la práctica. Pero luego, cuando empecé a interactuar como profesional, ahí me di cuenta de la importancia de la interacción con mano a mano con los usuarios, de personalizar la intervención, porque lo que necesita uno no es lo mismo que necesita otro, y precisamente recalcar este tema de que no es una intervención de recreación para todos, para mantenerlos ocupados, sino es realmente una intervención ocupacional y cada uno tiene su propia demanda, cada uno tiene su propio proceso, ¿ok? Y es sumamente difícil porque hay centros donde hay solo 2 terapeutas para 50, ¿ok? Porque pasa, ¿ok? Y claro, es un poquito apoyar esa idea, ¿no? O esa identidad del rol que tiene tanto fisioterapia como el área de terapia ocupacional con este tipo de intervenciones. Oye, y es algo bastante frecuente, ¿no? La cantidad de pacientes que atiende un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional, a veces se satura el servicio y no le podemos brindar ese servicio. Tal vez sea un bueno, pero no el óptimo, como siempre recalca, ¿no? Algo que decían en la universidad, que para cada paciente debe ser un tratamiento individualizado y personalizado, pero llegas a la práctica y como que ahí hay una incongruencia, ¿no? Por la cantidad de pacientes. Sí, claro. Sí, es que es así. O sea, esa es una realidad que existe hoy día. Eh, bueno, se sigue luchando por eso, ¿ok? Porque al final, quien recibe, o sea, nuestro desempeño, quien lo recibe es el usuario y tiene que recibir lo mejor de nosotros, ¿sí? No es algo genérico que le va a calzar, sino es algo personalizado, o sea, que solo es para él. Uh-huh. Ahora que comentaste, ¿no? De que realizaban grupos para hacer las sesiones de terapia y a mí me tocó justo rotar en un asilo de ancianos como mis primeras prácticas y hacían eso en la mañana, que juntaban a todos los abuelitos y hacían actividades grupales y al menos pues tal vez si no se quedan con solo esa sesión, pero necesita un poquito más enfocado el tratamiento. Claro, es que realmente la intervención, o sea, siempre va a haber una intervención grupal, ¿ok? Porque necesitan socializar, sobre todo en el área psiquiátrica, si hablamos del área psiquiátrica, necesitan una intervención grupal que les ayuda a la socialización, ¿ok? Pero también necesitan una intervención individualizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenga la condición que tenga, siempre el usuario tiene sus demandas, ¿ok? Tiene sus necesidades. Cada actividad el usuario lo recibe de una forma y uno tiene que identificar de qué forma él codifica o recibe esa actividad, ¿ok? No es lo mismo, yo te puedo colocar a ti una actividad que tiene una intención, ¿ok? Dentro de tus áreas ocupacionales y puedo colocar la misma actividad para otro, pero viene con otro sentido. O sea, realmente yo siempre le doy la analogía de un juego de ajedrez, ¿ok? Uh-huh. A pesar de que aparentemente uno tiene sus jugadas, uno tiene que ir personalizando el tablero, ¿ok? A las necesidades que esté presente, ¿ya? Uh-huh. Sí, y eso te vas dando cuenta ya cuando llegas a práctica, ¿no? Porque tal vez en clases teóricas te marcan la sesión de ejercicio, ¿no? O todas las actividades que debe realizar un paciente, pero ya llegando al paciente, a interactuar con el paciente, pues ya debes enfocarte en evaluar y distinguir todas las necesidades que tiene ese paciente. Sí, sí, totalmente. O sea, cuando ya llegas a las prácticas y cuando ya afinas
ese ojo, ¿ok? Y empiezas a interactuar y empiezas a indagar y hacer los perfiles. O sea, ahí te das cuenta y empiezas a foguearte en lo que es el programa, ¿no? En la planificación de la terapia. Ujú. Sí, y aparte de esa sede que te tocó pacientes psiquiátricos, qué otro grupo de pacientes te tocó, usuarios? A ver, se me está escuchando con un poco de eco. Un poquito, pero creo que ya sí normal, ya normalizó. Perfecto. Verás, del área psiquiátrica estuve en el área de traumatología, ¿ok? Ahí ya sí se manejaba un poco más, o sea, sí rotaban entre 3 pacientes por practicante, ¿ok? Obviamente con la supervisión del profesional. Estuve también en el área de neurología, ahí normalmente, por lo menos en el hospital donde hice esas prácticas, se dividían por áreas, ¿no? Estaba el área de lesión medular, estaba el área de SB, estaba el área de mano. Entonces, Ujú. claro, tú tienes la oportunidad de rotar. Yo solamente tuve la oportunidad de estar en lesión medular y pues también la experiencia fue bastante fuerte al inicio, ¿ok? Porque cambiaba la modalidad, también eran muchos pacientes. Ahí teníamos que poner en práctica todo este tema de movilización, traslado, en colchoneta. Entonces, claro, no es lo mismo cuando lo ves en el salón de clases a cuando lo tienes el usuario allí frente a ti diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer? Sí, y ante todo, ¿no? Todavía no tienes la experiencia de tratar de comunicarte o tener una base, ¿no? En cuanto a la comunicación con el paciente, porque a veces le intentas explicar algo de manera muy técnica y no le entiende el paciente. Claro, es que cuando estás en la universidad todavía, o sea, y claro, yo tuve muchos mentores, profesores que sí me comentaban, ¿no? O sea, tienes que aprender a modificar tu lenguaje técnico para que sea accesible. Y de eso se trata la accesibilidad. La accesibilidad empieza desde la comunicación, ¿ok? Para que te puedan comprender. Pero claro, como uno está así en la universidad con los libros acá, uno suelta lo que lee en los libros. Entonces, claro, es difícil en ese momento hasta que empiezas a humanizar la terapia. Y eso es Ujú. lo más importante. Oye, me hiciste recordar una conferencia apenas con esa palabra de humanizar. Justo fue una conferencia de terapia ocupacional y era la humanización de la rehabilitación en el área hospitalaria. Y estuvo bueno. Y es cierto, ¿no? Debes tener ese contacto con las personas y por eso las universidades te meten esta fase práctica 100%. Y pues como dijiste hace rato, no es para foguearte para los años que vienen. Claro, sí, totalmente. Y cuando sales de práctica, ahí empiezas, o sea, cuando empiezas en tu fase profesional, ahí ya no tienes supervisión, ahí es tú a tú con los usuarios, entonces claro, ahí viene otra fase de madurez, ¿no? En ese sentido. Ahora que comentaste de tus prácticas o rotaciones clínicas en la universidad, después de haber terminado este periodo en la universidad, ¿te tocó hacer servicio social o servicio comunitario, José? Sí, de hecho, bajo el contenido programático que te comenté anteriormente, en la disciplina no hacíamos tesis como tal, no hacíamos tesis, sino hacíamos proyectos por año. ¿Ok? Y estos proyectos precisamente eran proyectos sociocomunitarios, es decir, nosotros teníamos que ir a la comunidad, hacer un contacto con los líderes comunitarios, detectar las necesidades, ver cómo está el tema de la accesibilidad, ver en qué se podía apoyar desde el área de terapia ocupacional. Entonces, claro, siempre tuvimos ese contacto con terapia ocupacional comunitaria, ¿sí? Durante todo el proceso tuvimos eso, ese. Órale. ¿Y eso te avientas un año o cuánto tiempo es ahí, José?
No, ese es cada año. O sea, en el sentido de, o sea, podías desarrollar un proyecto nuevo por año, ¿ok? Eh, o si tu proyecto se podía dar continuidad, es decir, te permitía darle continuidad, tú podías avanzar los siguientes años con el proyecto, solo que cambiaba un poco el enfoque y obviamente le dabas la producción que necesitaba, ¿no? En ese momento, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer proyecto fue precisamente la inclusión de personas con discapacidad mental de una comunidad, ¿ok? La comunidad no sabía que había esta población vulnerable aquí, o sea, no tenía ni idea, ¿ok? Hicimos obviamente un censo y bueno, descubrimos que esto existía acá y empezamos a trabajar, ¿no? Luego que, si no me equivoco, cuando en el tiempo, ese proyecto creo que me duró los primeros 2 años, ¿ok? Ya dejamos el programa allí, ¿ok? En conjunto con el líder comunitario para que estuviera al tanto y al cuidado. Dejamos a cuidadores, ¿ok? De estas personas. Y luego, si no me equivoco, trabajé en el área geriátrica, un proyecto en el área geriátrica de una comunidad. Ahí sí nos trasladaron de región. Y sé que mi último proyecto, que fue que si no me equivoco, el de la licenciatura, lo hice en el área laboral. Órale. En el área, recuerdo, era en el área administrativa de zona 4, que en este caso era un penal en Venezuela. Uh-huh. Órale, el último proyecto sí estuvo fue algo diferente, ¿no? Hacerlo así como un reclusorio, un penal. Sí, claro, o sea, fue totalmente la vuelta, pero también fue un poco porque cambié de grupo, ¿ok? De grupo de trabajo en ese momento, pero era por un cambio de horarios, entonces necesitaba cambiar de grupo y no logré darle continuidad al proyecto que tenía en el año anterior, entonces, claro, me integro a este nuevo grupo. Y este nuevo grupo ya tenía estructurado su proyecto, yo lo que hice fue unirme y empezar a trabajar, ¿no? En este proyecto que ya tenían ya. Uh-huh. Ujú. Órale. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu integración ahí? ¿Cómo sentiste el nuevo grupo de usuarios que tenías? No, o sea, por lo menos a nivel de compañeros ya los conocía a todos porque la mayoría formaba parte del consejo estudiantil en ese momento. Yo tenía interacción, bueno, en ese momento con mi promoción, casi que los conocía a todos porque hacíamos muchos eventos. Eh, pero con este grupo, claro, como hubo un cambio, realmente el área laboral fue una de tanto la cátedra más difícil que hice dentro de la universidad, o sea, a nivel de cátedra me dio dificultad, ¿ok? Y claro, el proyecto también fue muy difícil porque quedaba en la capital, ¿ok? Entonces, claro, trasladarme desde mi casa hasta la zona donde tenía que hacer mi proyecto eran más de 2 horas. De hecho, yo me tenía que quedar en casa de mis compañeros para poder sacar el trabajo aparte de eso, paralelo tenía mis prácticas profesionales. O sea, yo creo que en ese semestre dormía que si 4 horas diarias y también daba clases en la universidad en los tiempos, porque tenía tiempos particulares que cuando saqué el técnico tuve la oportunidad de dar clases, me dieron la oportunidad de dar clases en la universidad. Entonces, claro, tenía las clases en la universidad, tenía las prácticas profesionales, tenía el proyecto y bueno, no tenía vida social ni tampoco equilibrio ocupacional. Órale, y eso me gusta también. Bueno, creo que es algo que trato de exponer en las entrevistas, de cómo hicieron algunos profesionales, ¿no? Todo su fase universitaria, los trabajos, los proyectos, que tú estuviste como en 4, y eso es bastante complejo, ¿no? Para los que están iniciando, si ya sienten que a veces se les es pesado el primer año. Sí, claro. Yo de verdad hice, en los primeros 3 años tuve un grupo fijo, ¿ok? Éramos un trío realmente, María, Mauricio y yo. Y claro, cada uno tenía sus habilidades.
por ejemplo, María, ella era muy organizada, ¿ok? Ella planificaba, ella plasmaba. Entonces, claro, nosotros era operativo, hacíamos pa. Entonces, claro, también nos servía mucho porque como yo tenía poco tiempo, en el sentido de que como tenía tantas actividades a mi alrededor, a mí se me pasaban muchas cosas. Entonces, claro, María era la que llevaba la agenda de todo lo que teníamos que hacer para poder desempeñarnos muy bien en el área académica, y me gustó muchísimo porque a pesar de que teníamos muchas actividades, porque casi todos trabajamos en paralelo, teníamos trabajos así sea informales porque necesitábamos generar dinero, ¿ok? O sea, a pesar de que estudiamos en una universidad pública, igual todo generaba gastos. Entonces teníamos los trabajos, teníamos que cumplir con el área académica, teníamos que atender el consejo estudiantil y planificar las actividades que se hacían para la universidad. Entonces, claro, eran muchas cosas, nos cargábamos de muchísimas cosas, pero teníamos tanto engranaje a nivel grupal, y eso es algo tan importante, tener tanto engranaje, teníamos tan buena comunicación que logramos, o sea, en ningún momento decaímos. Sí, obviamente teníamos bajones, teníamos discusiones entre nosotros, como todo, pero todos logramos tener un buen desempeño en la universidad, salimos con muy buen promedio de la universidad, y creo que si no hubiésemos tenido ese engranaje, eh, o sea, no sé qué hubiese pasado, ¿no? Sí, sí, hombre, está bastante complejo. José, también comentaste hace ratito de que en tus tiempos libres dabas clases. También me gusta saber esa faceta, ¿no? Tú como docente, ¿cómo te fue en esa parte? Bueno, verás, esto fue bastante particular porque, bueno, viene muy ligada a la situación en ese momento en Venezuela, ¿ok? Para nadie es un secreto, esos años desde el 2015 al 2017 fue muy duro en Venezuela. Entonces, claro, los profesionales estaban saliendo del país. Entonces, claro, nos estábamos quedando sin docentes en la universidad, ¿ok? Eso fue una realidad que pasó en ese momento. Entonces, claro, seleccionaron a un grupo, ¿ok? De estudiantes que ya tenían el técnico universitario. Algunos tuvimos la oportunidad de hacer el componente docente, y logramos ingresar a dar clases, por lo menos a las materias básicas de los primeros años, sí, epidemiología, anatomía, ética y deontología, ¿sí? Que son materias que son base cuando llegas a la universidad. Y claro, fue un contraste bastante fuerte tanto para mí como para el grupo de estudiantes, porque estaban acostumbrados a ver a José, el estudiante, no a José, el docente. Entonces, aunque siempre yo he sido muy empático, muy interactivo, muy extrovertido, tenía que entrar en un rol docente, ¿ok? Para que no se saliera de contexto. Entonces, claro, de pronto eso generó un poco de, como todo, ¿no? Cuando sacas de zona de confort a una persona, genera como rechazo al inicio. Pero luego empezamos a trabajar, ¿ok? Que era lo que se venía. Yo siempre le decía a mis estudiantes, o sea, la situación está durísima, ¿ok? Cada tiempo que ustedes dediquen, cada día que están acá, o sea, hagan que valga la pena porque realmente estamos poniendo mucho esfuerzo para poder estudiar. Hay personas que no tienen la oportunidad de hacerlo por toda la situación que estábamos viviendo, así que aprovechemos a hacer lo que se viene a hacer, que es a aprender, ¿no? Y a profesionalizarte, ¿ya? Entonces, claro, yo realmente trabajé muchísimo en el área, incluso estuve en un momento encargado del área de proyectos sociocomunitarios, estuve con los chicos corrigiendo esos proyectos, era mucho trabajo, pero estaba haciendo correcciones de esos proyectos y haciéndole la compañía en la comunidad. Ujú. Es cierto, ¿no? Es un gran cambio de pasar, estar en un salón siendo tú el estudiante y después tú dar la clase, tratar de explicar el tema, que te comprendan. Y es algo, una característica que se debe adquirir con la experiencia, ¿no? Tratar de ser bueno transmitiendo el conocimiento.
Sí, claro, o sea, y claro, esa era otra faceta, ¿ok? De la cual había que aprender, había que madurar y había que desempeñarse lo mejor posible porque al final estabas transmitiendo un conocimiento. Ahí es donde me di cuenta, no es lo mismo lo que aprendes, lo que tú sabes y del cómo lo transmites. O sea, son cosas completamente diferentes y cada una tiene su dificultad y su forma de hacerlo. Y es algo también bastante, te ayuda bastante, ¿no? Porque tú siendo docente, pues te obliga a estar leyendo, actualizándote y eso. Aprendes O muchísimo. surgen dudas que tú nunca te las habías hecho y tienes que investigar. Sí, no, aprendes muchísimo, de hecho retienes mucha más información y claro, te enseña, o sea, porque estás al día, tienes que estar actualizado al día. Ujú. Sí, y eso es bastante bueno. Yo apenas empecé a dar clases de primeros auxilios y eso está súper chido. Te da una buena retroalimentación de las nuevas generaciones. Ahora, José, ya que comentamos esta parte, ¿no? En la universidad que estabas como alumno, después diste clases, terminaste la uni con tus proyectos. Ahora coméntanos un poquito cuál fue tu modelo de trabajo después de haber egresado de la universidad. Verás, cuando yo egresé de la universidad, estuve un tiempo trabajando, de hecho mi primer trabajo como profesional, estaba haciendo suplencias en ese momento, fue en un gimnasio acuático, ¿ok? Y pues de allí también estuve haciendo algunas suplencias. Normalmente al inicio, o sea, cuando estás iniciando, siempre haces suplencias. Por lo menos en ese momento era difícil, ¿no? Quedar pero siempre haces como suplencias, ¿no? Y eso fue. En los centros donde realizabas las prácticas, quedabas con el contacto del supervisor, el profesional, y te decía, oye, ¿me quieres hacer unas suplencias? Necesito solucionar algo. Entonces, claro, ya como eras profesional, ya se supone que ya eras el técnico superior, ¿ok? Ya podías realizar esas suplencias. Luego, en el 2017, pues yo participaba en una fundación social, ¿ok? Y de allí sacaron un proyecto internacional donde tuve la oportunidad de participar. Salí en el 2017, hicimos una gira, ¿ok? Por diferentes países. De hecho, estuve en México, ahí estuve en Monterrey, en Querétaro y en DF. Órale. Sí, estuve allí, fuimos a Panamá, Costa Rica, México, incluso tuvimos la oportunidad de ir a Corea del Sur, ¿ok? Precisamente con este proyecto, con YSP, que básicamente es una organización paraguas que abraza organizaciones en todo el mundo que apoyan el área social, ¿ok? Y pues ahí tuvimos la oportunidad, no estaba ejerciendo directamente como terapeuta ocupacional, pero sí desarrollaba todo este tema de los proyectos sociales. Y claro, una cosa me llevó a la otra. De hecho, en Chile tuve la oportunidad de participar estuve con un equipo deportivo, ¿ok? Eran personas con discapacidad visual que jugaban fútbol, ¿ok? Era un fútbol adaptado, ¿ok? Entonces, allí tuve la oportunidad de ser prácticamente acompañante, estuvimos con ellos, estuvimos con su entrenamiento, la experiencia fue buenísima, ¿ok? Fue muy de retroalimentación. Y claro, después de todo eso, yo llego a Ecuador, ¿ok? Y aquí empiezo a desarrollar mi propia marca, que es Terapeuta VIP, ¿ok? Y empiezo en el área independiente. Empiezo a desarrollar mi área independiente, empiezo a trabajar, a ofrecer servicios a domicilio, y luego de eso me presentan un proyecto o sea, estaba iniciando una sala de rehabilitación, un centro de rehabilitación cerca de la región donde vivo. Y pues bueno, ahí me presento. Era un proyecto que estaba iniciando desde cero, prácticamente no había absolutamente nada. Nosotros empezamos a montar el servicio, empezamos a dividir las áreas, empezamos a hacer la parte comercial, a hacer la parte de diseño. Y bueno, ya hoy ya tengo 2 años en el centro, ¿ok? Ya como jefe de servicio, costó muchísimo, muchísimo porque, o sea, empezamos de a poco,
pero ya hoy día se conformó como un centro deportivo, ¿ok? Y tenemos especialistas en las diferentes áreas, tenemos el área de rehabilitación, tenemos el área de entrenamiento funcional. Hace poco se integró una escuela de artes marciales y, o sea, el equipo se conformó bastante completo bueno, yo siempre estoy agradecido porque fue muy duro el trabajo, pero hasta ya está dando sus frutos. Ujú. Ujú. Órale, y creo que es algo que también se ve como en comentar sobre los proyectos que llevas en la uni, ¿no? A veces tal vez y consideres que no son tan necesarios, pero al final eso te sirvió, ¿no? Dar como una gira casi nacional, internacional como en tu proyecto. Sí, claro. Bueno, yo la verdad no me imaginé, o sea, ni me pasaba por la mente. Siempre uno tiene, como todo, ¿no? Tiene sus sueños. Uno dice, oye, bueno, como profesional quisiera tener mi casa, mi carro, quisiera viajar. Yo me adelanté a los viajes, pero bueno, fue una experiencia bastante gratificante. Prácticamente me abrió mucho el panorama, ¿ok? Porque a veces uno a veces vive encerrado como en una burbuja y no se da cuenta de las diferentes realidades, las diferentes culturas que existen, ¿ok? Entonces, claro, interactuar con diferentes culturas me ayudó muchísimo a crecer a nivel personal, a nivel emocional, ¿ok? También me entrenó muchísimo el carácter porque te vuelves una persona muy proactiva, una persona muy diligente, una persona que a veces me preguntan, oye, qué divino debe ser viajar, ¿no? Pero realmente, o sea, los primeros viajes son chéveres, o sea, son ok, porque que estás viajando, estás iniciando. Pero ya luego o sea, luego pasar horas sin dormir, pasar en un aeropuerto, estar pendiente de las maletas, hacer el check-in, estar pendiente del equipo, porque no eran pocas personas, eran muchas personas que viajaban en ese momento, porque estamos viajando como grupo. Todo eso te ayuda precisamente a entrenar el carácter. Y ante todo, ¿no? Dices que desde la universidad eras así, un poquito extrovertido, y eso ayuda, ¿no? A veces la personalidad y la forma de pensar que tienes como profesional. Sí, claro, claro. Y además aprender a comunicarte, porque, o sea, como digo, cuando llegas a cada cultura es una forma de comunicación y tienes que adaptarte a eso. Y claro, dentro de la organización precisamente se dictaban conferencias, se iba a las comunidades, se hacían servicios sociales. Entonces, claro, todo eso tenías que hacer una adaptación en cada cultura. Ujú. Ujú. Después de tus viajes fuera del país, dices que regresaste a Ecuador y empezaste con tu proyecto más de fisioterapia a domicilio. ¿Cómo fue iniciar así de forma independiente, José? ¿Se te hizo difícil? ¿Cómo organizaste tus horarios? Todo eso. Sí, verás, bueno, yo ya cuando finalicé mi proceso en esta organización, yo tomé, o sea, fue una decisión muy personal, yo dije, o sea, quiero continuar con lo que había dejado, con ese proyecto que dejé en stand-by, ¿ok? Y necesito continuar con lo que sé hacer, a lo que le dediqué mucho tiempo, y necesito empezar a producir, ¿ok? Entonces, claro, tenía que empezar de forma por mi cuenta, de forma individual, entonces necesitaba una marca. ¿Okay? Entonces, claro, la idea de Terapeuta VIP ya estaba en cuaderno, ya tenía muchísimo tiempo en cuaderno, solo que no se había hecho de forma gráfica, no se había realizado, o sea, como para empezar como una marca. Lo cierto es que cuando llegué a Ecuador, yo no tenía ni idea de cómo es, ni de diseño gráfico. De hecho, admiro mucho tu habilidad para el diseño, pero yo no tenía ni idea, o sea, ni idea. Entonces, claro, por eso yo digo, las herramientas que hoy se consigue en Internet, en YouTube, en todo esto, o sea, si las sabes aprovechar muy bien, o sea, porque puedes conseguir de todo, ¿ok? Entonces, claro, yo empecé a indagar, empecé a hacer por mi propia cuenta. Hasta hoy día utilizo Canva, que es una herramienta excelente, o sea, el que puede maniobrar
maniobrar con Canva, o sea, puede hacer cosas. Al inicio muchos decían, no, pero esta es una aplicación que yo todo lo hago con Canva, todo. Hasta hoy día tipeo mis informes y lo hago con Canva. O sea, porque ya tengo mi diseño, ya tengo todo ahí, todo, prácticamente me casé con esa aplicación. Entonces, claro, yo empecé a desarrollar la marca, ¿ok? Al inicio fue un poco difícil, como todo, estoy llegando a un nuevo país, tienes que empezar a relacionarte. Recuerdo que empecé a trabajar en una fundación, ¿ok? O sea, estamos haciendo servicio gratuito a comunidades, era un grupo a este sí era un grupo de salud, yo siempre he hecho servicio social, este era un grupo de salud que se dedicaba a ir a comunidades en vulnerabilidad para precisamente ofrecer atenciones gratuitas, consultas, tanto desde el área médica general como del área de fisioterapia. Yo me integré al grupo y fue el único, o sea, en ese momento era el único terapeuta ocupacional. Entonces, claro, yo empecé a sacar mi compendio de lo que era en ese momento y les pareció excelente y empezamos a trabajar, ¿no? Y claro, desde ese momento hice amistad con el personal médico. Entonces, claro, siempre, siempre digo, si uno es constante en lo que quiere hacer, una cosa siempre lleva a la otra. Entonces, en ese momento, el mismo personal médico me decía, oye, José, ¿sabes qué? Tengo un paciente que necesita rehabilitación, necesita estar, ¿tú crees que puedas? Y claro, ahí yo empecé a hacer atenciones por casa, me iba con mi camilla y caminaba y todo eso, o sea, yo me trasladaba hasta en bus con, bueno, el que hace terapia a domicilio y no tiene su transporte propio, sabe lo que es cargar con todas las cosas en transporte público, a veces en Uber, a veces en taxi, y, o sea, sabe lo que es eso. Entonces así comencé yo hasta que, bueno, logré estabilizarme y, bueno, poder formar parte del proyecto de Team One, que es la empresa a la que formo parte, ¿ok? Y bueno, ya ahí estoy ya con mi propia consulta, o sea, mi propia oficina para atender mis consultas. Allí estoy con la sala de rehabilitación. Bueno, yo agradezco mucho por el esfuerzo bueno, que todos hicimos para que se pudiera formar ese proyecto y claro, todos podemos desempeñar en el área y poder producir en el área, porque muchas veces sí aprendes a ser profesional, pero hay una parte profesional que no es muy común que te la enseñen en las universidades, que es la parte comercial. Entonces, claro, tú te enfrentas cuando sales de la universidad, te enfrentas a la realidad y resulta que empiezas a decir, ok, yo soy profesional y sé hacer esto, pero ¿cómo lo transmito? O sea, ¿cómo hago para tener, para vivir de esto? Y eso es algo que creo que deberían integrar en las universidades, esa parte comercial, esa parte de cómo interactuar, de cómo vender, o sea, de cómo vender, porque yo no estoy de acuerdo, o sea, en la universidad en algún momento escuché cuando decían que esta profesión no, o sea, ahí no vas a ganar mucho, esto solamente te va a dar para lo básico. Yo realmente no estoy para nada, no estuve en ese momento de acuerdo y hasta hoy día estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo creo que uno se esfuerza muchísimo, o sea, uno estudia muchísimo y creo que uno tiene que tener ese retro, ¿ok? Para tú poder vivir, para tú poder tener calidad de vida, ¿ok? Para también poder viajar, para poder tener tus propias cosas. Y bueno, yo espero en un futuro poder aportar desde esta parte comercial, ¿ok? Y poder decir, ok, este es un programa para que ustedes como profesionales puedan pues surgir, venderse como personal de rehabilitación. En el caso de los que estén en el área pública. Sí, José, y justo le dice un buen punto y que no lo comentan muchos, ¿no? En la universidad. Y es cómo promocionar tu trabajo o cómo vender tus servicios. Hace unos meses estaba platicando con una fisioterapeuta que tuvo mucha interacción con una fundación que hacía eso, ¿no? De vender sus servicios.
y decía, órale, eso falta más, más información para los fisioterapeutas que están en universidad. En cuanto a tu cuenta de Instagram, José, entonces inició desde que tú empezaste a dar fisioterapia, de terapia ocupacional a domicilio, ser independiente, entonces se fue al mismo tiempo. Sí, o sea, yo inicié, ¿ok? Yo inicié con la página, obviamente con mi promoción, ¿ok? Como terapeuta. Y claro, también tuve que mezclar un poco con la práctica como masajista, ¿ok? Esas fueron mis dos fuentes acá de ingreso. Pero luego, bueno, cayó pandemia, estuvimos en un proceso de pandemia, ¿ok? Donde prácticamente nadie estaba, o sea, por lo menos en la primera oleada, en la primera cuarentena, estábamos sin poder salir. Entonces, claro, yo decía, bueno, tengo que hacer algo con la página, ¿sí? Y bueno, empecé a interactuar, empecé a arrojar información sin tener idea de lo que estaba haciendo, o sea, simplemente arrojaba información. Luego vi que había interacción, ¿ok? Con usuarios, algunas publicaciones se hacían virales, y yo dije, ok, o sea, se está colocando chévere la página, entonces vamos a empezar a poner información de valor. Y yo soy una persona, yo me caracterizo por ser una persona bastante espontánea, ¿ok? Y entonces, claro, yo quería como ofrecer, o sea, yo quería ver en mi página lo que de pronto yo quisiera, como lo que yo quisiera entender, lo que yo quisiera poder interactuar. Por eso es que yo, por lo menos mi página no tiene como un riel definido, ¿ok? Yo un día te puedo lanzar una información de valor, otro día te puedo lanzar un meme, ¿sí? Porque hay días donde yo llego a mi casa y no quiero ver información de valor, sino quiero ver un meme para reírme porque estoy estresado. Eso nos pasa a todo el mundo. Entonces, claro, yo soy así, yo trato de ser muy variado, ¿ok? Ciertamente, en algún momento la página va a tener un cauce definido, ¿ok? Porque sí he pensado en otros proyectos de más interacción, de más información, solo que, claro, los tiempos a veces se hacen difícil porque estoy tan topado durante el día que hacer contenido para la página es difícil, o sea, no es nada sencillo. Y claro, yo tengo mi propio equipo de producción donde tengo el diseñador, donde tengo el que interactúa, el que hace la parte comercial, el que genera el contenido y todos se llaman José. O sea, ¿entiendes? O sea, es difícil, es súper difícil. Por eso yo admiro mucho a las personas que se dedican a realizar contenido de valor, por ejemplo, como el tuyo, que de verdad hay que dedicarle tiempo para poder generarlo. Ujú. Ujú. Órale, José. Y yo, ahora que comentas pandemia, fue justo ahí en ese año que inició esta cuenta del edificio. Y recuerdo que también empecé a seguir tu página porque era creo que de las únicas que había notado de terapia ocupacional en ese entonces. Y dije, órale, está chido cómo llevaba o cómo manejaba en ese entonces, cómo manejabas tu cuenta, ¿no? Y es algo que también te caracteriza, ¿no? De que a veces pones algo gracioso, de humor, después algo informativo, como que vas checando la información que está un poquito, que interactúa más la gente, ¿verdad? Sí, o sea, como le digo, yo trato de tener el contenido variado, o sea, no me gusta irme solo a un solo cauce porque yo soy así, o sea, yo tengo que estar, tengo que producir en varias áreas, ¿ok? Entonces, por eso es que pues interactúo en los diferentes, ¿no? Además que también se vuelve difícil generar contenido, entonces claro, tú tienes que pensar cómo generar el contenido lo más rápido posible, pero que sea de valor para una audiencia, y eso, o sea, uno tiene que ir interactuando en los diferentes campos, en el humor, en el contenido de valor, de pronto hay muchas personas que me han dicho por el privado, por lo menos a veces cuelgo frasecitas así que donde hago lectura, empiezo, o sea, me ayuda, ¿no? Como fuente de inspiración.
y me dicen, o sea, me dicen, oye, ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo esta frase, hoy estaba así decaído, y es súper bonito eso, o sea, es súper lindo eso porque tú dices, ok, estás aportando algo para una persona que está desanimada, ok, y así sea a la distancia, pues estás ofreciendo algo de valor para esa persona. Y eso, pues te motiva muchísimo a seguir haciendo el contenido, ¿no? Ujú. Hace ratito comentaste, ¿no? De que también la idea de crear Terapeuta VIP fue la idea de que tú querías tener una página donde tuvieras el contenido que a ti te guste, ¿no? Y es algo fundamental cuando quieres crear un proyecto, ¿no? Tienes que saber que te guste y después que puedas realizarlo o mantenerlo en un largo tiempo. Porque tú ya llevas un buen de tiempo, ¿no? José. Sí, claro, yo, o sea, con la página, o sea, formalmente llevo como unos 2 años aproximados, ¿ok? Un poquito más de 2 años. Eh, y claro, me han preguntado, obviamente, si esa es mi marca. Hasta ahora es como mi marca, y incluso en el centro donde trabajo, a pesar de que es un equipo, ¿ok? Bajo el nombre de una empresa, el personal me conoce como terapeuta. O sea, me dice, tú eres terapeuta. O sea, el personal y eso me contenta muchísimo porque es algo que representa, ¿no? Incluso me han preguntado muchas veces qué significa el terapeuta VIP, ¿ok? Que a veces me preguntan, ¿es lo que significa las siglas en inglés, que es persona muy importante? Y no, aquí te voy a lanzar una exclusiva, eso no es lo que significa, ¿ok? Cuando yo integré, o sea, normalmente, bueno, la palabra terapeuta o el término terapeuta es lo que nos representa, ¿ya? Pero yo quise agregarle como un poquito de mi personalidad o como lo que identifico, ¿no? Dentro de la profesión. Y pues, o sea, mis siglas de lo que me identifica en eso es Vitality, es decir, vitalidad, ¿ok? Porque es básicamente la energía que te ayuda a desarrollarte al día a día, es la energía que tú les transmites a los usuarios y que a su vez esa energía es la que te permite hacer la interacción, que es el segundo término, es la sigla I, es la interacción que te permite indagar, ¿ok? Sobre las necesidades que tiene cada usuario, porque no es solo llegar, planificar y decir, bueno, tú vas allá a hacer esto, tú vas acá a hacer esto. O sea, uno tiene que tomarse el tiempo para realmente fomentar ese término que hoy día se hizo muy conocido, que es la intervención biopsicosocial, ¿ok? Para uno realmente hacer una intervención biopsicosocial, tienes que indagar sobre los intereses de las personas. A mí, yo he tenido intervenciones que me han conmovido mucho porque hay personas que van al servicio, ¿ok? Y empiezas a interactuar con ellos y empiezas a preguntar. Y claro, hay personas que están desmotivadas porque viven solas, porque para trasladarse se les hace muy difícil. Entonces, claro, aunque uno no crea, esto de alguna manera influye dentro del proceso de recuperación de esa persona. Entonces, claro, aquí es donde normalmente entra, por ejemplo, el terapeuta ocupacional, donde, bueno, se contacta con el área familiar, vemos qué está pasando con el área familiar, si hay de alguna manera para que apoye a esa persona, o si no se contacta con personas que sean cuidadores y puedan hacer el acompañamiento, aunque sea hacia el área de servicio. Normalmente eso se hace en el área pública, ¿no? Y eso es parte de la interacción. Y por último, que es la P de proactividad, que eso siempre lo he dicho, o sea, la proactividad es lo que te lleva a como no dejar que las cosas se agraven más, es decir, poder planificar y poder intervenir en el momento exacto donde la persona necesita y no dejarla caer. Y eso es algo que por lo menos a mí me identifica como terapeuta y realmente es la modalidad de intervención. Interactuar en el momento justo, en el preciso momento donde la persona necesita y no dejarla caer, ¿ok? O sea, uno poder reinventar las actividades, poder interactuar con la persona para que pueda sobrellevar los obstáculos y pueda continuar con su rehabilitación de la forma más satisfactoria. Uh -huh.
Órale, José, no sabía de ese significado un poquito más profundo que tenía, porque yo también, yo tenía esa idea de terapeuta VIP como persona muy importante, nada más eso. Sí, es que sí me lo han preguntado mucho y dije, "Bueno, en algún momento lo tenía que decir". No, y eso está súper bien. Como dije, a veces pues también eso ayuda, ¿no? En cuanto a las charlas o a las entrevistas que tenemos a tratar de expresar ideas, ¿no? Y no nos quedamos con lo superficial como tal, como yo te tenía en cuenta el nickname de tu cuenta. Sí, no, o sea, en algún momento lo tenía que decir y bueno, viene, por eso te digo, viene proyecto de precisamente de esta unión, ¿ok? De esto, bueno, un adelanto, uno de los proyectos que tengo es que este año, que espero lo termine, es poder desarrollar, o sea, siempre he querido hacer un libro, ¿ok? Poder desarrollar, si sea un ebooks, y bueno, vamos a ver si viene para este año. Sí, bueno, creo que con la explicación que nos diste de todas de las siglas que tiene terapeuta VIP, pues eso también detalla muy bien los objetivos, ¿no? Que tienes con la cuenta, con tanto en redes sociales como de manera más, como marca personal, ¿no? En cuanto al promocionar tu trabajo, hacer evidente todo lo que hace un terapeuta ocupacional. Y ante todo eso, yo también, digo, te admiro, ¿no? Porque pues tanta dedicación, todos los videos, dices que iniciaste utilizando Canva y ahora ya tienes un equipo que lleva también las redes sociales. Sí, bueno, un equipo que está, o sea, hasta ahora está conformado solo por mí, por eso te decía, todos se llaman José, porque, bueno, al final sé que en este momento básicamente es la marca que me representa y se puede ver como una marca personal, pero, o sea, yo quisiera que en un futuro eso se convirtiera en una comunidad, es decir, que en tu comunidad existiera un terapeuta VIP, en aquel país existiera un terapeuta VIP y no solo desde el área de terapia ocupacional, sino desde el gremio como tal, del área de intervención, de rehabilitación, ¿sí? Espero en algún momento se pueda convertir así. Y pues bueno, se hace el inicio como de un legado, ¿no? Que de uno deja a futuro. Ujú. Ujú. Sí, eso está súper bien, ¿no? Hacer como una expansión de tu proyecto personal. Y es algo también, que es de admirar, ¿no? Dices que Terapeuta Beat inició como escrito en una hoja de una libreta y ahora pues ya está todo organizado. Sí, eso surgió en una hojita, o sea, ideándome, porque claro, en ese momento ya estaba en otras cosas, pero necesitaba, aunque sea en mi mente, volver a mi realidad, a lo que yo quería hacer, ¿ok? Y empecé a plasmar y bueno, hoy día se hizo realidad, hasta el momento se está haciendo realidad. Va, mira, José, ya para llevar a la finalización de esta dinámica, es uno de los puntos que sí me gusta mucho abordar con cualquier personal de área de salud y es cuáles serían los consejos que les darías a los estudiantes que están iniciando terapia ocupacional, José. Bueno, lo primero es que esta, o sea, a veces va a sonar un poco cliché, ¿no? Pero al igual que otras profesiones, es una profesión de dedicación, es una profesión de estudio, ¿sí? Y de mucho esfuerzo, pero si se ponen para la cosa, yo siempre digo esto, si se ponen para la cosa, es algo que les va a dar muchos frutos, ¿ok? Es algo que les va a hacer crecer tanto profesional como personalmente, ¿ok? Hablando, y que sean constantes, ¿ok? A veces, como a todos nos pasa, o sea, nos llenamos de estrés, nos llenamos de apatía, a veces no queremos continuar, pero yo creo que si tienen bien definido, ¿ok? Lo que desean hacer, y esto no solamente estoy hablando del área de terapia ocupacional, estoy hablando en profesión general. Si estás bien definido en lo que quieres hacer, solo tienes que poner constancia hasta en los momentos que no te gusta. O sea, uno tiene que, ahí es donde está el verdadero carácter, el verdadero entrenamiento, ¿ok? Que tienes. O sea, tienes que enfocarte, a veces es difícil, ¿ok? Hay muchas cosas, o sea, no voy a decir que
todo de la profesión me encanta, es mentira, ¿ok? Hay momentos en que incluso hacer contenido es difícil, o sea, llega un momento que no quiero hacer contenido, hay veces que me desaparezco y vuelvo a aparecer y todo, pero es precisamente por eso. Pero siempre recuerdo, al igual que en terapia ocupacional, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que quiero yo lograr en un futuro? ¿Sí? Si realmente mi desempeño hoy día va a lograr que yo desarrolle esos objetivos a futuro. Entonces, claro, yo tengo que hacer una introspección de mis deseos, cuáles son realmente mis deseos y qué es lo que quiero lograr. Por eso mi consejo siempre es prepárense muy bien. Bueno, siempre mis fuertes han sido, o sea, yo soy muy lector, ¿ok? Veo, también soy muy gráfico. Hay personas que no, por eso les digo, también busquen su forma de cómo codifican la información, no solamente es a través de la lectura, no solamente a través de videos, tienen que buscar la forma de aprendizaje, ¿ok? Que eso es sumamente importante. Cómo ustedes reciben mejor la información y les queda acá. Sean constantes, no permitan que nadie les aplaque para nada, ¿ok? Yo soy una persona bueno, a mí cuando me dicen no se va a hacer, yo soy mal criado con eso, yo digo sí, porque te digo, con la creación de la marca, hubo personas muy cercanas a mí, por eso me dolió tanto, porque eran muy cercanas a mí que me dijeron, estás perdiendo el tiempo. Literalmente estás perdiendo el tiempo. Entonces yo dije, no, porque es algo que yo deseo hacer y para mí tiene valor. Entonces, ustedes busquen cuál es su valor, no permitan que nadie pues les menosprecie el proyecto que tienen y eso, sean constantes, sean sinceros consigo mismo y echen para adelante. Yo empecé sin nada, no tenía ni un peso, empecé sin nada y poco a poco fui escalando y como siempre digo, una cosa siempre lleva a la otra, siempre y cuando ustedes estén enfocados en lo que quieren hacer. Uh-huh. Sí, estuvieron muy buenos tus consejos. Primero que sean constantes, ¿no? En lo que hacen. También, ante todo, encontrar un método de estudio que se les facilite y ante todo al final, ¿no? Creer en tu proyecto, estructurarlo y eso que dices, ¿no? Fijarse objetivos que es lo más óptimo y lo mejor que pueden hacer por ahora. Sí, y bueno, y aprendan de la parte comercial, eso es todo importantísimo también, porque eso es lo que va a ayudar a futuro de ustedes poder desarrollar sus proyectos personales para poder monetizar. Ajá. Bueno, José, ya con esto terminamos la entrevista. Y lo digo siempre al final de cada dinámica, que tal vez en la primera intervención pues platiquemos más sobre ti, de tu formación, y en un futuro podemos agendar otra entrevista y hablar de un tema en específico. ¿Qué te parece, José? Claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué tal te pareció la dinámica de hacer entrevistas, José? Excelente, realmente, como te había dicho, o sea, en el tiempo que llevo en las redes sociales, nunca había tenido la oportunidad de hacer un en vivo. En ocasiones anteriores, bueno, como te digo, dictamos conferencias, talleres, pero no sé por qué, siempre me daba como un poco de nervios, ¿no? Interactuar desde el en vivo de Instagram. Pero bueno, fue una de las propuestas que yo hice, bueno, ya en el año 2023 tengo que hacer nuevas cosas, tengo que enfrentarme a mis miedos y claro, pues apareció esta invitación en el momento oportuno y dije, no, tengo que darle. Claro, como te digo, yo soy, o sea, las cosas que me proponen tengo que hacerlas de inmediato porque siempre se complican a futuros el tiempo, por eso me gustó mucho que fuera así directo. Mira, vamos a hacer esto, tal fecha, tal hora y reunamos y ya. O sea, a mí me gustan las cosas así, directas, sin perder mucho tiempo porque, claro, después se enfrían y no se logra hacer. Entonces, posponerlo, me gustó muchísimo la dinámica y bueno, espero pueda seguir haciendo esta labor, hacer pues un poco de interacción con otros profesionales que sin duda ayudan muchísimo, sobre todo a la población estudiantil que bueno, está en ese proceso de formación y vienen luego de este lado de la profesión.
Sí, hombre, y justo iniciamos con la primera entrevista del año. Por eso dije, órale, está chido que también José haya aceptado y hecho y pactado la dinámica. Sí, bueno, qué bueno que iniciamos el año así, me contenta mucho y claro, o sea, cuando me extiendas la invitación podemos seguir conversando sobre los temas. Va. Entonces con esto terminamos la entrevista y nos vemos en una próxima misión, José. Bueno, cuídense mucho, que pasen feliz noche y excelente semana para todos. Va, hasta luego.